¿Sí? Ok. Se mira, sí. Sí, listo. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a empezar con en honor al tiempo, porque cuando hablamos de educación inclusiva y discapacidad hay muchísimo que decir, ¿no es cierto? Cuando yo estaba preparando este taller, me preguntaba y decía, bueno, ¿qué nuevos conocimientos podemos fomentar? ¿Qué nuevas prácticas podemos crear? Y sobre todo, ¿qué elementos podemos nosotros dentro del discurso reconocer si realmente son un discurso o una realidad? Y si realmente la educación inclusiva y la discapacidad son posibles, ¿no? Nosotros sabemos que a nivel mundial la educación está amparada, ¿no es cierto? Y no puede ser considerada un negocio, sino un bien al servicio público, ¿verdad? Y que pues debe incluir a todos los seres humanos independientemente de sus diversidades. Sin embargo, pues esta inclusión, que entre comillas se maneja más o menos desde los años 2000, ¿no es cierto? Con varios autores que los vamos a revisar también, tiene que pasar por múltiples procesos y que estos procesos no dependen únicamente del docente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a los libros, vamos a los textos y buscamos este tema de estrategias para el aprendizaje y la participación, lo primero que nos hablan son de sistemas alternativos de comunicación, de formas en que le sentemos al estudiante, de maneras en que se debe presentar la letra, el pizarrón, los dibujos, gráficos, visuales, trabajos colaborativos y toda una situación bien amplia. Pero bueno, hay mucha tela que cortar todavía ahí, ¿verdad? Porque cuando hablamos de inclusión, hablamos de un proceso amplio de cambio. Hablamos de una metamorfosis que habla o que dice que la inclusión es para todos. Y la gran pregunta es, ¿la educación inclusiva debe llamarse realmente inclusiva o solo por el hecho de ser educación ya debe ser inclusiva? Y es con esta pregunta con que vamos a iniciar nuestro taller el día de hoy, ¿ok? Así que quiero hacerles una cordial invitación. Me van a disculpar, pero yo siempre en mis ponencias, en los talleres que brindo, siempre tengo esta diapositiva en el que doy una invitación, en el que hago una invitación. ¿Por qué? Porque podemos conocer todas las técnicas, todo. Sin embargo, pues algo que no podemos desconocer es nuestra capacidad, nuestro intelecto, pero sobre todo esa resiliencia humana para aprender, reaprender y desaprender, ¿verdad? Entonces, si un cambio de lentes mejora nuestra vista, ¿verdad? Para los que utilizamos lentes, un cambio de lentes mejora nuestra vista, un cambio de pensamientos siempre va a mejorar nuestra vida, ¿ok? Entonces, quiero citar para empezar nuestro taller a Carl Gustav Jung. Es importante que como seres humanos y sobre todo como docentes profesionales y estudiantes que también están aquí dentro del área de la pedagogía y de la psicología, ¿no es cierto? Que conozcamos todas las técnicas, que dominemos todas las teorías, pero al tocar un alma humana, reconozcamos que somos apenas otra alma humana. No significa que debemos ni podemos saberlo todo. Y en inclusión educativa hay un campo extremadamente amplio en donde ni el texto más grande nos va a dar recetas mágicas, porque los textos no están contextualizados a mi realidad, a mi asignatura, a mi motivación y a las realidades humanas con las que creo yo mi clase, es decir, a todos mis estudiantes. Sin embargo, la invitación es que en cada una de nuestras clases nos preguntemos si estamos reenfocando nuestra práctica. ¿Por qué? Porque la educación inclusiva lo primero que pide es alejarnos de esos modelos tradicionalistas homogeneizantes que sustentan que los individuos somos todos iguales, que pensamos, crecemos, sentimos y actuamos de manera similar. Pues no. La diferencia, la diversidad, forma parte de la humanidad. Y por lo tanto, cuando yo reenfoco mi práctica, implica que reconozca esa heterogeneidad, esa diferencia, que es ahora ya la norma de todos los sistemas sociales y obviamente del sistema educativo. Así que podemos llegar a frustrarnos. Sí, yo soy profesor de pedagogía y profesor de psicología y cada vez que me enfrento a mis estudiantes en estos 12 años de carrera docente, pues me voy preguntando qué nuevas cosas puedo crear. Y llego a frustrarme en muchos de los casos, ¿no? Porque cuando tengo que incluir a chicos con discapacidades, pues bueno, digo, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No es cierto? Pero si no incluyo o si no tengo a chicos con discapacidades, me hago la misma pregunta, porque todos mis estudiantes con y sin discapacidades son completamente distintos. Y eso hace
que nosotros vayamos reenfocando esa práctica. Entonces, yo estaba buscando una cita para empezar este taller y uno de los filósofos que a mí me encanta, filósofos educadores, biólogos, ¿no? Es Humberto Maturana. Y él nos quiere decir para esta tarde que amar educa, ¿no? Y les voy a leer la cita específica y él nos dice, amar educa. Si creamos un espacio que acoge, que escucha, en el cual decimos la verdad y contestamos las preguntas y nos damos tiempo para estar allí con el estudiante, ese estudiante se transformará en una persona reflexiva, seria, responsable, que va a escoger desde el sí. El poder escoger lo que hace, el poder escoger si uno quiere lo que escogió o no. ¿Quiero hacer lo que digo que quiero hacer? ¿Me gusta estar donde estoy? Son algunas de las preguntas que aparecen. Para que el amar eduque, hay que amar y tener ternura. El amar es dejar aparecer, darle espacio al otro para que tenga presencia en nuestros estudiantes. Entonces, cuando el amar educa, significa que nos alejamos de prácticas magisteriocentristas, ¿verdad? ¿Qué significa el magisteriocentrismo? Ese modelo pedagógico ligado a lo tradicional y lo bancario, que posicionaba al docente como el centro de todo el proceso, como el conocedor, por el que alrededor de él giraban todos los estudiantes. Cuando nosotros hablamos de que la mar educa, proporcionamos una nueva construcción de la metodología, de la didáctica y de la pedagogía que sitúa al estudiante en el centro de todo nuestro proceso. Y nosotros, facilitadores, vamos guiando un proceso amplio para favorecer, y ya vamos a ver cómo con algunas preguntas que hemos hecho, para favorecer este aprendizaje significativo y no la mera transmisión de conocimiento que se ha generado pues por muchos años en el ámbito educativo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la educación inclusiva? Que la educación inclusiva busca específicamente situar al ser humano como el centro de todos los procesos educativos. Entonces, quiero presentarles la agenda del día porque vamos a estructurar nuestro taller. Vamos a hablar un poquito de educación inclusiva, vamos a hablar de educación y diversidad, vamos a hablar de discapacidad y diversidad funcional. ¿Cuál es el término? No correcto, pero ¿cuál es el término aceptado? ¿Por qué ahora ya se habla de diversidad funcional y ya no tanto de discapacidad? Y finalmente, ¿no? La panacea de nuestro taller, que son las estrategias para el aprendizaje y la participación. ¿Ok? Muy bien, así que miren, miren, este es un clip. ¿Ok? Yo generalmente con mis estudiantes hago esto. Cuando les pongo un clip en una de las diapositivas, significa, atento, porque una pregunta de estas puede estar en tu examen o esto es lo más importante de este taller y luego te voy a decir por qué. Ahora les pido a ustedes que estén atentos y atentas a este clip cuando aparezcan en diferentes diapositivas, porque van a tener un sentido. Y al final les voy a preguntar, ¿en dónde estuvo el clip? En qué partes? ¿Y por qué estuvo el clip en este momento? ¿Por qué? Porque estos nos van este va a ser un resaltador de múltiples elementos que van a permitir reconocer y resumir no solo esta ponencia, sino también el reconocimiento de por qué se debe seguir un ciclo precisamente cuando hablamos de educación inclusiva. ¿Ok? Muy bien. Bueno, vamos entonces a empezar con un videíto, por favor. Les pido a todos y a todas estar atentas. ¿Me confirman, por favor, si el video tiene audio? Sí, Sí, se escucha. sí. Sí. Perfecto, muchas gracias. Vamos a atender, por favor. Só fica na sala quem tem ensaio do coral. Choo, choo, choo-roo-roo, choo. Choo, choo, choo-roo-roo, 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 choo. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see.
Muy bien. Entonces, ahí pudimos ver barreras para el aprendizaje, pero también facilitadores para el aprendizaje y la participación. Y eso es educación inclusiva. Lo vamos a revisar un poquito más adelante. Bueno, entonces quiero empezar, por favor, citando a David Ausubel. Y David Ausubel nos decía, ¿no? Cuando nosotros querramos incluir un conocimiento nuevo, vamos a reconocer esos conocimientos previos. Las heurísticas cognitivas que están lideradas por las neurociencias nos dicen que cuando nosotros reconocemos esos conocimientos previos en nuestros estudiantes, ahorramos energía del cerebro, ¿no es cierto? Para que más bien estos conocimientos pasen por sistemas límbicos y posteriormente se alberguen en la MLP, en la memoria a largo plazo. Así que les invito, vamos a construir juntos estos conocimientos previos. Por favor, vamos a ingresar a www.menti.com. Todos y todas, por favor, ingresemos a www.menti.com. Les envío el link, por favor. Les comparto, más bien dicho, les comparto la página. No vamos a responder nada todavía, ¿de acuerdo? Solo vamos a ingresar a www.menti.com y el código lo tienen en la parte superior. Es 2892-1005. El código para ingresar es 2892-1005. Les voy a pedir, por favor, que no llenemos nada todavía y las personas que hayan ingresado, pues levantar su mano nada más para yo tomar en cuenta y reconocer quiénes han podido ingresar a la plataforma Mentimeter. Muchas gracias. Gracias, Alejandra, Brian. Muy bien, Diego. Gracias. Exacto. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos ingresando todos y todas. www.menti.com. Muy bien. Y las personas que han ingresado, pues vamos a levantar la mano para yo poder saber cuántas personas han logrado ingresar, ¿ya? Muy bien. Muy bien, 13 personas. Correcto. Sí, el código está en la parte superior de la pantalla, Gaby. 2892-1005. 2892-1005. ¿Ok? Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos. Vamos, un minutito más esperamos, por favor. Les quiero recordar que esto es un taller, así que su participación es muy importante. Las personas que no puedan acceder al Menti pueden escribir a través del chat las respuestas a las dos preguntas que voy a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, si alguien por situaciones que del celular o del internet, pues que no pueda acceder, no hay ningún problema. Lo importante es que queremos conocer su participación. Y esto puede darlo, pues, a través del chat de esta vídeo, ¿ok? Muy bien. Vamos entonces, listo. Creo que han ingresado 20 personas, 21, 22. Muy bien, muchísimas gracias. Pueden bajar la mano. Primera pregunta, por favor. La primera pregunta me dice, atención, vamos a hacer una lluvia de ideas. Y quiero que ustedes en un momentito reflexionen y en 3 palabras nos digan qué permite la educación inclusiva. No les pregunto qué es la educación inclusiva, porque eso ya lo sabemos. Pero ¿qué permite? ¿Para qué sirve? ¿Qué permite? ¿Qué genera? ¿Cuál es su propósito? Vamos a participar. Aparecen las 3 primeras palabras: tolerancia, una palabra que me encanta, participación, muy bien, respeto, apoyo, comprensión, bienestar, equidad, qué linda palabra, equidad, muy bien, oportunidad, ¿no? Como esas debilidades en educación ya no pueden ser tomadas como debilidades, sino como oportunidades. ¿Ok? Muy bien, una reflexión grupal, un respeto, oportunidad, comprender, crecer, entender. Es flexible, es participación múltiple, es estabilidad emocional. Bravo, muy bien, excelente. Educación para todos, nueva enseñanza, amor entre todos, qué bonito. Igualdad, ¿sí? Y aquí hay una diferenciación, ¿no? Equidad e igualdad no son sinónimos y las dos trabajan en inclusión educativa conjuntamente. Muy bien. Entender, participación, comprensión, participar, tolerancia, concientización. Qué interesante, ¿no? Qué interesante es el tema de la concientización, el entender, el educar, el valorar, la reflexividad, la empatía, la tolerancia, la estabilidad emocional. Muy bien, muchísimas gracias. Han participado 25 personas. Y miren, la palabra que más se ha repetido, pues es respeto, ¿no? Respeto, comprensión, participación y la empatía. Vamos a hablar de la empatía docente, ¿ya? Porque todo el tiempo no estamos hablando de empatía, pero vamos a reconocer qué significa la empatía docente. Muchísimas gracias. Completamente de acuerdo con todo lo que han dicho. Vamos a ver si hay alguna respuesta por el chat, tal vez. Muy bien, por aquí tenemos algunas respuestas.
Tenemos igualdad de oportunidades, nos permite respeto, igualdad, derecho, integralidad, equidad, conocimiento, respeto. Muchísimas gracias. Excelente. Muchas gracias a todos. Siguiente pregunta. Atención. ¿Cuáles tipos de diversidades conoces? Diversidades. ¿De qué se trata? Bueno, ¿qué tipos de diversidades conoces? ¿Qué tipo de diversidades hay en tu aula, en tu salón de clase, en tu comunidad, o que has podido toparte en tu vida? ¿Con qué tipos de diversidades? Vamos, respondamos, por favor. ¿Qué tipo de diversidades conoces? Muy bien, étnicas, regionales, discapacidad visual, por ejemplo. Muy bien, de gustos en familias, en educativas. Muy bien. Sexogenéricas, qué interesante, porque eso también es inclusión educativa. Muy bien, gracias. Culturales, raciales, étnicas, religiosas, profesionales, intereses, sí, claro que sí. En gustos, ¿no es cierto? Gustos, muy bien. Diversidad sexual, muy bien. Diversidad sexogenéricas, falta de motivación, geográficas, de discapacidad, sí, claro que sí. Muy bien, vamos a ver por el chat mientras terminamos de cultura, educación, regionales, educativas, lingüísticas, culturales. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno. Vamos a ver. Listo. Bueno, entonces, hemos visto que ustedes pues han podido reconocer la importancia de la educación inclusiva y también, por otro lado, un concepto que lo vemos como un poco lejano, que son las diversidades, ¿no es cierto? Todos los seres humanos somos diversos. Muchas gracias a todos y a todas por este pequeño caldeamiento en el que hemos reconocido los conocimientos previos. Ahora, vamos a ver cómo esto que hemos preguntado se une a lo que vamos a tratar en temas de educación inclusiva. Atención, por favor, vamos a continuar. Ay, creo que nuevamente me olvidé de compartir con audio, disculpas. Listo. Entonces, a modo de introducción, mis queridos colegas, la educación inclusiva ha sido y es concebida como un proceso que permite dar respuestas oportunas y óptimas a la diversidad de estudiantes. Ah, ya. Entonces, la educación inclusiva, esto que ustedes hicieron en la primera Word Cloud, ¿no es cierto? Pues se une porque es un proceso ¿de qué? Para dar respuestas oportunas. ¿A quiénes? A estas diversidades que ustedes pudieron reconocer. Religiosas, étnicas, culturales, funcionales, sexogenéricas, lingüísticas, raciales y todas las que ustedes pudieron reconocer. En medio de estas dos palabras del caldeamiento, pues nos dice que son respuestas oportunas y óptimas. Ojo, no nos dice, la inclusión educativa es decirles, venga, bienvenido, pase, siéntese en el aula, pero usted sabrá si aprende. No. Respuestas oportunas y óptimas. Que yo le digo, bienvenido, venga al aula. Pero no, usted no sabrá si aprende. Vamos a generar un proceso para así como le damos la bienvenida a la educación, también le damos la bienvenida a su aprendizaje, al aprendizaje. Y esas son las respuestas oportunas. Por eso el propósito final de la educación inclusiva es eliminar todo tipo de exclusión y discriminación. ¿Y saben algo? A veces esa exclusión y discriminación no solo depende de los accesos tecnológicos y de los accesos arquitectónicos, porque yo me he situado con varias instituciones educativas, ¿no es cierto?, que han pedido consultoría y me dicen, bueno, quiero que evaluemos en el ámbito de la educación inclusiva y tienen rampas, ascensores, braille, unas puertas súper anchas para que ingrese la silla de ruedas, pero la actitud del docente, no hay preparación en los docentes, no hay preparación en los padres de familia, no hay currículos flexibles, desconocen del diseño universal para el aprendizaje, desconocen de la accesibilidad cognitiva, la accesibilidad lingüística, la accesibilidad sensorial. Entonces, ahí está. Entonces, sin querer queriendo,
seguimos o continuamos excluyendo. No es algo que yo digo, bueno, voy a excluir. No, a veces ese desconocimiento, perdón, precisamente nos impide generar inclusiones óptimas, ¿no? Entonces, el propósito final de la educación inclusiva es eliminar todo tipo de exclusión y discriminación ante las particularidades de los seres humanos. ¿Cuáles son esas particularidades? Todas esas que ustedes anotaron hace un momento, todas esas diversidades que ustedes pudieron reconocer. ¿Y qué es lo que buscamos? Pues buscamos propiciar mayor participación en los procesos de aprendizaje y socialización. ¿Ok? Muy bien, entonces, aquí queremos citar algunos autores y primeramente a la UNESCO, ¿no? Y la UNESCO nos dice que la inclusión responde a un concepto ideológico que aspira a que todos los habitantes de un país podamos ejercer nuestros derechos. Ah, entonces la educación no es un favor, ¿no es cierto? Y mucho menos la inclusión. La inclusión no es un favor, es parte de los derechos. De esos 30 derechos que nosotros tenemos, la educación está implícita en el primero, que es el derecho a la dignidad. Y por lo tanto, todos pues podamos ejercer esos derechos y gozar de una vida con calidad, accediendo equitativamente a todos los espacios de oportunidades. ¿Ok? Según Rosa Blanco en el 2013 nos dice que a los estudiantes hay que darles la bienvenida a la educación, a estar presentes en la educación, pero también bienvenidos al aprendizaje, ¿sí? Porque en muchos de los casos se ha creído que inclusión es darles la bienvenida al estudiante, pero que mientras todos los demás pues generan un conocimiento, el otro estudiante está haciendo otra cosa sentadito al último del aula, ¿no es cierto? Entonces, no, eso no es inclusión, eso es integración. En muchos de los casos hasta podríamos llamarlo segregación, ¿ok? Entonces, inclusión significa el estudiante es bienvenido a la educación, pero también al aprendizaje. Y finalmente, Tony Booth y May Linscoe en el Index for Inclusion, pues nos dice que es importante que nosotros reconozcamos las barreras para el aprendizaje y la socialización, que surgen, ¿cómo surgen? De la interacción entre los estudiantes y sus contextos, las personas, las políticas, las instituciones, las culturas y las circunstancias sociales y económicas que afectan sus vidas. Y dentro de ellos, pues también puede ser en muchos de los casos el poco trabajo colaborativo entre las instituciones educativas y directamente con el docente, ¿no es cierto? Porque el docente es el facilitador de todo este proceso. Y si las instituciones educativas no capacitan a los docentes y los docentes pues mantienen todavía actitudes que van en contra de la inclusión, pues estos ya pueden ser considerados catalizadores o, más bien dicho, barreras para el aprendizaje y la participación. Entonces, cuando nosotros hablamos de diversidad estudiantil, es importante reconocer que la educación inclusiva está ligada al cuarto objetivo del desarrollo sostenible que va ligado a la educación de calidad, ¿no es cierto? Y estos objetivos del desarrollo sostenible lo que buscan es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida y para todos, ¿ok? Entonces, bajo esta categoría, cuando nosotros hablamos de diversidad estudiantil, estamos hablando de dignidad, de igualdad de derechos, de justicia social y sobre todo reconociendo que el ser humano no es un ser netamente cognitivo, ¿ya? Porque las pedagogías tradicionalistas lo que han hecho es esto, ¿no? Transferir la información, transferencia de información, pero realmente me pregunto, o esta pedagogía se pregunta, ¿esto está poniendo en práctica? ¿Está cambiando la vida de mi estudiante? ¿Está permitiendo que colabore más con el mundo y socialice? Entonces, es ahí cuando nosotros enfrentamos un dominio mucho más amplio, que los seres humanos no somos solo seres cognitivos, sino que somos seres biopsicosociales, es decir, seres holísticos. Esta diversidad estudiantil, mis queridos colegas, busca también generar un valor educativo que pone a nuestro alcance la posibilidad de utilizar innumerables procedimientos de enseñanza. ¿Qué característica tienen estos innumerables procedimientos de enseñanza a lo que nosotros los docentes les llamamos metodología y didáctica, ¿no es cierto? Que cuando nosotros hablamos de inclusión educativa, pues no podemos homogenizar. ¿Ok? No podemos homogenizar. Y por eso nace una metodología bien interesante que lo vamos a ver más adelante, que es el diseño universal para el aprendizaje. Por otro lado, entonces, por favor, es preciso adaptar en el mayor grado posible el sistema al estudiante y no el estudiante al sistema. Entonces, ahora ustedes tal vez se puedan preguntar, sí, pero qué fácil es decirlo, ¿no? Pero qué difícil es hacerlo, porque tal vez tenemos currículums no flexibles, tenemos que cumplir con un sílabo muchas veces enorme, tenemos que cumplir con un grado amplio de estudiantes con diversidades, aulas superpobladas y mucho más ahora, pues que estamos en pandemia y en muchos de los casos, pues el acceso a las tecnologías de información y comunicación, pues han sido complejas, ¿no? Entonces, esos son los grandes retos, por eso no hay una varita mágica. Y ustedes pueden acudir a millones y millones
jornadas internacionales de pedagogía en donde se habla de educación inclusiva porque es un tema muy actual y muy en boga, ¿no es cierto? Que 22 años pues estamos hablando de educación inclusiva ya. Sin embargo, pues siempre nos vamos diciendo, a ver, ¿estos retos, estos son discursos o realmente son realidades? ¿Cómo la podemos? Pues simplemente ya vamos a ver algunas estrategias. La respuesta es contextualizando los aprendizajes, contextualizando las didácticas y contextualizando las metodologías. Eso es importante. Entonces, cuando nosotros hablamos de diversidad estudiantil, el reto es que la educación deba ser dada o deba ser generada para esta diversidad. ¿Por qué? Porque educación inclusiva significará una educación para todos, es decir, una educación que atienda a la diversidad. Acuérdense de ese word cloud que ustedes pusieron hace un momento, de esas palabras. Una educación que atienda a la diversidad sexogenérica, una educación que atienda a la diversidad funcional, una educación que atienda a la diversidad de aprendizajes, una educación que atienda, es decir, a la diversidad de todos los seres humanos. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, estamos hablando del respeto a la dignidad humana, de aceptar la diferencia como norma, porque la norma ya no es ser todos iguales, la norma es ser todos diferentes, ¿no es cierto? Y con esto, pues también lo que buscamos es la igualdad de derechos y equidad de oportunidades para todos. Es decir, todos los seres humanos tenemos los mismos derechos, pero en educación inclusiva se habla de equidad de oportunidades. Es decir, darle a cada estudiante lo que ese estudiante necesita para estar en equidad, en igualdad de condiciones, igual que todos los demás. Y esto va a permitir que como seres humanos que nos interdialogamos y creamos estas herramientas dialógicas en el aula, nos va a permitir coexistir, ¿no es cierto? Nos va a permitir coexistir. Ahora, entonces es preciso adaptar en el mayor grado posible el sistema al estudiante y no el estudiante al sistema, como ya lo digo por segunda vez. Cuando nosotros entonces hablamos de inclusión y diversidad, estamos hablando de una escuela para todos. ¿Ok? Hay varios filósofos educativos que nos dicen, a ver, ¿cómo se debería llamar esto? ¿Inclusión educativa o educación inclusiva? Y ustedes en este momento tal vez pueden estar pensando y me digan, Dylan, pero es una falacia lo que están diciendo, ¿no es cierto? Es una falacia lo que estás proponiendo, porque solo estás moviendo las palabras, pero realmente es lo mismo. Mis queridos colegas, no es lo mismo. ¿Ok? Inclusión educativa significa, cuando yo pongo la palabra inclusión antes de educación, inclusión significa que yo estoy haciendo un proceso para que la educación que yo impartía en mi institución educativa se convierta en inclusiva, es decir, para todos. ¿Ya? Voy a hacer unos ajustes, voy a hacer estas famosas adaptaciones curriculares de grado 1, grado 2, grado 3, voy a generar estrategias, bla, 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 bla. Esto es inclusión educativa. Pero el real reto que nos ponen los estudiosos en la materia es que esta inclusión educativa se convierta en educación inclusiva. ¿Por qué? Porque la educación, solo por ser educación, ya tiene que ser inclusiva. Repito, la educación, como es para todos y está avalada internacionalmente, y no es pues un negocio, sino es un servicio, es un bien al que todos debemos tener acceso, ¿no es cierto? Acceso, permanencia y egreso, pues bueno, debe ya ser inclusiva per se y no debe ser una característica. Es por eso que cuando desde el SEA me preguntaban estrategias para la discapacidad y la inclusión, yo decía, bueno, hay un montón de estrategias, puedo presentarles 10 horas de estrategias. Sin embargo, ¿por qué hablar de estrategias solo para las personas con discapacidad? Porque el momento en que yo hablo de estrategias para los unos y para los otros, ¿verdad que estoy haciendo dos círculos ya? En ese momento ya estoy generando dos círculos en mi clase, los con y los sin, los con discapacidad y los sin discapacidad, los neurotípicos y los atípicos, ¿verdad? Y divido. Y eso también es segregación. Y por eso eso no es inclusión, eso es integración, que no es lo mismo. Entonces, cuando nosotros hablamos de educación, la educación propiamente dicha ya tiene que ser inclusiva.
Por eso es que este taller lo he dividido en dos momentos importantes. Las estrategias que ustedes van a ver en este momento son para todos, no son para personas con discapacidad. Pero como tengo que apegarme un poquito a la temática, al final incluí unas 3 diapositivas dándoles algunas estrategias para estudiantes con discapacidad. Pero estas estrategias que voy a mostrar están basadas precisamente en neurociencias y están basadas también en el diseño universal para el aprendizaje. Es decir, una escuela para todos. ¿Ok? Entonces, el gran término, aquí la gran pregunta es, Dylan, al inicio en la agenda nos decías, el término es discapacidad o diversidad funcional. Y miren qué bonito lo que dice acá, ¿no? Nada de nosotros o nada sobre nosotros sin nosotros, ¿verdad? A veces caemos en eso. Los que somos conocedores de muchas más cosas, pues solemos caer en eso, ¿no? Porque estamos en el tecnicismo y planteamos estrategias, metodologías, bla, 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 pero que van destinadas a nuestros estudiantes. Y nuestros estudiantes nos podrían decir, pero ¿por qué no nos toman en cuenta a nosotros cuando nosotros también podemos opinar sobre nuestra propia evaluación? ¿Por qué no nos toman en cuenta a nosotros cuando nosotros podemos opinar sobre lo que queremos aprender apegados a un sílabo o a un currículum también? ¿Verdad? Entonces, esa es la creación de escenarios de aprendizaje. Esa es la creación del enfoque inclusivo. ¿Se dan cuenta? Que no depende solo para la discapacidad, porque esa es una idea muy mal vendida. Depende para todos. E incluir a nuestros estudiantes en el diseño de nuestras propias asignaturas sería fabuloso. Sería riquísimo. Incluirles en la elaboración de nuestras rúbricas, incluirles en la elaboración de nuestras estrategias, de nuestras listas de cotejo, de nuestros exámenes, de nuestros bancos de preguntas, de nuestros elementos, de nuestras cosas, pues van a hacer que ellos se vean mucho más comprometidos con su proceso de interaprendizaje. ¿Ok? Entonces, ligando un poquito después de este paréntesis, nada de nosotros sin nosotros fue el lema que utilizaron las personas con discapacidad, ¿no es cierto?, antes de que se genere la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2006. Entonces, se dice que según esta convención, las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones, ¿no es cierto?, que los demás. Entonces, este término, persona con discapacidad, es el término correcto. Por favor, mis queridos colegas, no es capacidades especiales, no es capacidades diferentes, no es discapacitado, mucho menos minusválido o capacidades especiales. Especiales son las pizzas y capacidades diferentes tienen una taza y una olla. Cuando querramos referirnos a una persona con discapacidad, el término correcto según la convención es persona con discapacidad. Y yo creo que el término correcto es siempre llamarlo por su nombre y apellido. ¿Ok? Ahora, este término discapacidad, el prefijo dis significa alteración. Alteración, deficiencia en la capacidad. Y las personas con discapacidad no es que tengan una alteración. Este es un enfoque muy biomédico propio de los años 60. Hoy por hoy, a partir de los años 90 más o menos, estamos hablando de un nuevo modelo, el modelo social. Y este modelo social anclado a 3 enfoques: el enfoque de la diversidad, el enfoque de los derechos y el enfoque de, ¿qué más?, de biopsicosocial. Y bajo esta categoría, pues, se dice que el término correcto es persona con discapacidad. Sin embargo, muchos colectivos de la vida independiente, sobre todo en Europa, España es uno de esos países, dicen que el término discapacidad no les representa, ¿no? Y el término que ellos proponen es el término de diversidad funcional, porque ellos ameritan que las personas con discapacidad no es que tengan una dificultad propiamente dicha que les impida participar. No, 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 sino que tienen una diferente forma de funcionar. Lo que les impide participar son las barreras del entorno, esas barreras que los seres humanos creamos y que las sociedades creamos y que impiden su inclusión. Por ejemplo, yo a mis estudiantes siempre les digo, vamos hoy las ciudades están arquitectónicamente en muchos de los lugares, porque no son en todos, lamentablemente, pero en muchos de los lugares se ha tomado en cuenta el diseño arquitectónico universal, ¿no es cierto? Perfecto, entonces en todo lado hay rampas. Por esa rampa no desciende solo una persona con discapacidad motórica en su silla de ruedas, por ejemplo, una persona con cuadraplegia, ¿no es cierto?
También puede descender una persona que lleva un carrito de bebé o un adulto mayor, pues que va con su andador. No pasa nada. ¿Qué ocurre? Cuando yo voy en el carro y de repente, pues ahí está la panadería, voy a comprar el pancito, me estaciono y no me doy ni cuenta de que estoy cubriendo una rampa. Ahí está la barrera, en este caso para la participación. Entonces, estas barreras son reconocidas por los colectivos de vida independiente y este término de diversidad funcional tiene como principal objetivo quitar este sentido peyorativo que muchas personas le dan, ¿no es cierto?, al ámbito de discapacidad, haciendo pensar que una persona no es capaz y sin darnos cuenta, pues estamos discriminando a un amplio colectivo de personas. Ahora, sugerencia. El término persona con discapacidad es el término legalmente asentado. Sin embargo, hoy que hablamos de diversidades, pues el término más apropiado, que no está aceptado al 100% por toda la comunidad todavía, por eso se mantiene el término persona con discapacidad, es el término de diversidad funcional. Entonces, uniendo educación inclusiva y discapacidad, nosotros tendríamos que preguntarnos cuáles son esas estrategias, cuáles son esas oportunidades que nos permiten, pues, generar aprendizaje y participación para todos. Pues bueno, esas estrategias y esas oportunidades primero está en el reconocimiento de estos 4 pilares que ustedes están viendo en este momento en pantalla. 4 pilares para la educación que la UNESCO pues nos ha generado y que nos ha dicho docentes. Todas sus prácticas pedagógicas deberían preguntarse si cumplen con estos 4 elementos. Y ojo, mis queridos colegas, estas no son solo para personas con discapacidad, sino para todos nuestros estudiantes, tomando en cuenta que son el centro de nuestro proceso y tomando en cuenta que nosotros creamos elementos constructivistas. Entonces, el primero es este saber cognitivo, ¿no es cierto? Muy importante, pero que a veces lamentablemente en nuestras enseñanzas, llamémoslo así, se quedan únicamente en este componente. Y este componente se determina el saber conocer. Este saber conocer a mí me permite que cognitivamente, a través de mi heurística cognitiva, de mi memoria a largo plazo, ¿no es cierto? Y de todas las funciones psicológicas superiores, yo pueda determinar los conocimientos necesarios para ir determinando o para ir aprendiendo cierto conocimiento. Pero ese aprendizaje se convierte en un aprendizaje netamente memorístico si yo no paso al siguiente punto. Permítanme, voy a tomar el láser para que no se les vaya guiando. Que el siguiente punto es este saber hacer, ¿no es cierto? Ese elemento cognitivo yo tengo que plasmarlo en un elemento práctico. Ahí está la praxis, la manipulación, el hecho de que este saber cognitivo permita al estudiante hacer algo y algo que le sirva, ¿verdad? Este saber hacer transforma este conocimiento memorístico en un aprendizaje experimental, ¿vale? Entonces, estos 2 elementos ya forman parte de una pedagogía bien interesante, que es la pedagogía experimental. Pero la UNESCO no se queda ahí y nos dice, a ver, este aprendizaje cognitivo que lo llevó a cabo a la praxis, tiene que transformar la vida del estudiante. Y ese transformar la vida del estudiante hace que se valore sus aspectos afectivos. ¡Wow! Entonces la letra con sangre, la letra con sangre no entra. Y ahí es cuando entran en requebraje todas estas prácticas conductistas de acción y reacción, de castigo, ¿no es cierto? De la evaluación, que es solo la calificación. Ahí es cuando entran en una brecha, ahí es cuando tiemblan, porque una calificación no necesariamente cambia la vida de un estudiante, ¿verdad? Entonces, este aprendizaje tiene que transformar su vida. Aparte de que le permite hacer algo, tiene que transformar su vida. Y en ese momento que transforma su vida, también le debe permitir convivir con el otro. Recién aquí se realiza el aprendizaje significativo. Entonces, la gran pregunta es, y es la pregunta que les comparto, yo siempre me hago en cada una de mis clases. Ahora di esta clase. ¿Permitió el saber conocer cognitivo? Sí, casi siempre. El saber hacer. Mis estudiantes hicieron algo, listo. Les transformó su vida, pero no puede quedar solo a nivel subjetivo mío. Mis estudiantes me tienen que demostrar que transformó su vida. Ya les voy a indicar cómo. Y luego, pues el saber convivir. Les permitió mirar de manera distinta
a la otra persona, al mundo y a sus interpretaciones sobre el mundo. Entonces, en este momento estamos hablando de un ciclo del aprendizaje significativo en tan solo 4 pasos. Y esto es educación inclusiva. Entonces, tomando en cuenta esta base amplia, este cimiento amplio que nos da la UNESCO, es importante ahora definir qué son estas barreras para el aprendizaje y la participación. Y aquí les cuento que hay muchísima tela que cortar porque y me disculpo porque todavía las legislaciones siguen hablando de las necesidades educativas especiales. Es un término súper llevado a cabo, ¿no? Y que se lo habla hoy por hoy. Y pues bueno, es un término que viene desde 1948, precisamente por May Ainsworth, perdón, en la Declaración de Salamanca, cuando se dio el informe de las necesidades educativas especiales. Pero hoy por hoy ya no se debería hablar de necesidades educativas especiales. ¿Por qué? Porque las necesidades educativas especiales atribuyen que la deficiencia es del estudiante, pero que no hay un contexto que no sabe cómo actuar ante esa dificultad, ¿no es cierto? Listo. Y hoy por hoy, pues ya estamos reconociendo que la diversidad de estudiantes es lo importante, pero también que hay que analizar que estos contextos, estas culturas, estas formas pedagógicas, pues pueden generar barreras que impidan el aprendizaje y la participación de los estudiantes. Entonces, hoy por hoy, mis queridos colegas, a pesar de que las legislaciones siguen utilizando el término necesidades educativas especiales, que no es un término inclusivo, les cuento, es un término integrativo, es decir, un paradigma anterior a la inclusión, hoy por hoy deberían llamarse necesidades específicas de apoyo educativo. Repito, necesidades específicas de apoyo educativo. Y sin embargo, ya en Europa, en España prácticamente, se habla ya desde el Index for Inclusion sobre las barreras para el aprendizaje y la participación. ¿Qué significa esto? Que no negamos la diversidad humana. En este caso de discapacidad, que no negamos la discapacidad funcional de ninguna persona. Pero lo que se hace, a más de reconocer perdón, las dificultades, las diversidades, las diferentes formas de funcionar de los seres humanos, lo que más nos interesa es reconocer estas barreras para el aprendizaje y la participación. Entonces, según Ainscow y Booth, pues estas barreras para el aprendizaje y la participación hacen referencia a dificultades que experimentan los alumnos o las alumnas, ¿no es cierto?, nuestros estudiantes en relación con el aprendizaje, pero en base a todos estos elementos propios del contexto que impiden su óptima inclusión. Entonces, ahora que hemos contextualizado un poquito tanto discapacidad, que hemos contextualizado inclusión educativa, que hemos contextualizado estrategias y que hemos contextualizado las barreras para el aprendizaje y la participación, yo les hago esta pregunta. Entonces, inclusión, estrategias para el aprendizaje y la participación. ¿Realmente son una realidad o son un discurso? Muchos de ustedes pueden pensar que es una realidad y muchos de ustedes pueden pensar que es un discurso. Muchas gracias y aplausos para los dos. Estamos en derecho de pensar en cualquier dualidad, no pasa nada. Pero es realidad cuando realmente comprendemos que la inclusión educativa no es un acto solo de adaptaciones curriculares, porque esa es la idea que nos venden. Yo pasé 10 años en instituciones 8 años en instituciones educativas de nivel básico y bachillerato, y era la idea que nos vendían, ¿no? Entonces, inclusión educativa es hacer adaptaciones curriculares. Y ahora la idea que se tiene es que en educación superior no se puede hacer inclusión educativa, y se puede. Y hay muchísimas prácticas muy interesantes sobre inclusión educativa. Entonces, puede ser una realidad, pero también puede ser un discurso cuando nos venden esta idea de que es solo cuestión del docente y que depende solo del docente y que el docente es el responsable de la inclusión. Es totalmente falso, porque nosotros trabajamos en comunidades educativas y las comunidades educativas están formadas por los padres de familia, por los estudiantes, por la comunidad exterior, ¿no es cierto?, por las autoridades, por los docentes y por todos los facilitadores pedagógicos que formamos parte de una realidad educativa, ¿ok? No es solo parte del docente, ¿sí? Entonces, podemos decirle realidad o discurso. Yo lo vivo realidad, en cada una de mis clases lo reflejo como realidad, y tengo aquí un círculo que en mi práctica pedagógica, pues yo lo incluyo y lo he incluido, y precisamente tomando en cuenta a May Ainscow, Tony Wood, Rosa Blanco, Gerardo Echeita y el filósofo que les había presentado al inicio, Humberto Maturana, pues he tomado en cuenta 7 aspectos que son muy importantes y que les he puesto en un ciclo. El primer elemento que generamos como estrategia para la inclusión educativa es precisamente el reconocimiento de la educación que emociona.
¿no es cierto? Preguntémonos si nuestras clases están emocionando a nuestros estudiantes o nuestros estudiantes van a las clases porque ya les toca ir, ¿verdad? En nuestros estudiantes, bueno, pero ya toca porque tengo que cumplir y llega el famoso cumplimiento, ¿no? Que cumplo y a la vez miento, pero no estoy motivado a la realización porque no es una educación que me emociona. De hecho, hoy se habla mucho de la educación emocional, que es un aspecto que no se debería hablar, porque la educación debe generar emociones y debe validar las emociones. Por otro lado, el interaprendizaje. Antes hablábamos de un proceso de enseñanza y aprendizaje, y de hecho la pedagogía pues habla de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero si caemos nosotros un poquito en la reflexión, cuando yo hablo de proceso de enseñanza y aprendizaje, significa que uno enseña y otro aprende. Yo tengo 12 años, muy poquito en el ámbito pedagógico, y no puedo hablar de un solo año en el que yo como profesor no haya aprendido de mis muchachos. Independientemente de que haya estado en inicial uno en grados de maestría o diplomados en la UDLA, yo no puedo decir que en un solo semestre o en un solo año yo no haya aprendido algo de mis estudiantes. Y por eso yo lo planteo no como un proceso de enseñanza y aprendizaje, sino como un proceso de interaprendizaje en el que todos los seres humanos aprendemos, todos los que estamos compartiendo este diálogo, esta construcción dialógica en los docentes como facilitadores de escenarios de aprendizaje y para que nuestros estudiantes también pues corroboren todo ese aprendizaje. Entonces, ese es el interaprendizaje y vamos viendo si es significativo, ecológico, sistémico o funcional. Ya lo vamos a ver más adelante. Otro de los elementos claves son los currículos flexibles y contextualizados. En muchos de los casos caemos con sílabos por tratar de generar pues prácticas más asertivas, caemos con sílabos muy herméticos, ¿no es cierto? Caemos con sílabos muy de piedra. Entonces, como no sabemos la realidad de estudiantes que vamos a tener y sus diversidades, a veces por el cumplimiento de estos sílabos, pues dejamos pasar muchos elementos y ahí pues están contenidos las barreras para el aprendizaje y la socialización. Y muchos de los casos, estos currículums pues no son contextualizados. Y para yo poder contextualizar, lo primero que debo reconocer es a mi estudiante, ¿no es cierto? Yo no puedo solo reconocer el nombre de mi estudiante, le presento la cátedra y listo, primera unidad y ya está. Y el que aprende como aprenda y como quiera aprender y ya está. No, sino que vamos reconociendo y vamos centrando en nuestro estudiante, conociendo cuáles son sus fortalezas, cuáles son, ya no se habla de debilidades, sino de oportunidades, cuáles son sus sueños y cuáles son sus metas, qué le gustaría aprender en mi asignatura, en mi cátedra, en mi carrera. Y ahí yo voy contextualizando precisamente algunos elementos. Por ejemplo, yo les hablo desde mi realidad. En la facultad, en la escuela de psicología, muchos de nuestros estudiantes consideran que no van a estudiar matemática. ¿Ok? Pero se encuentran con una aplicación de la matemática que es estadística diferencial e inferencial. Entonces, cuando he tenido la oportunidad de dar primeros semestres, pues les pregunto, ¿no? A muchos de ellos, ¿por qué estudian psicología? Y muchos me han dicho, pues bueno, porque no hay matemática. Entonces, ahí está el momento de reconocer y decirles, ah, mira, pero te cuento que en psicología sí hay matemática y hay esto y hay esto y hay esto, ¿verdad? O de repente, porque la mayoría de ciencias incluye la biología. Ah, pues bueno, pero te cuento que en psicología nosotros hablamos de neurociencias y está en la psicología. Entonces, es una manera de ir contextualizando todos nuestros aprendizajes. El siguiente punto es a la accesibilidad universal y arquitectónica y cognitiva. Es decir, ¿qué es esto de la accesibilidad? Lo vamos a ver más adelante porque a veces pensamos, y como ya lo dije anteriormente por unas 3 ocasiones, creo, y disculpas que repita, pero es muy importante, inclusión educativa no es solo tener gradas eléctricas, ascensores y braille, por favor. No caigamos en esa falacia, ¿sí? Inclusión educativa es transformación de procesos al 100%. Transformación de procesos máximos. No solo es, por favor, diseño arquitectónico. Claro que es muy importante. El diseño arquitectónico es crucial, pero no es suficiente y no lo es todo. Y parte de este diseño también incurre, pues, en el diseño universal para el aprendizaje. Muchos de ustedes se preguntarán, porque este es un tema que está muy en boga, y cómo se hace y cómo se realiza el diseño universal del aprendizaje, pues está basado precisamente en las neurociencias y nos permite a nosotros generar un amplio escenario educativo que específicamente nos permita llegar a todas las realidades humanas. Si nosotros aprendemos a generar el diseño universal del aprendizaje, les aseguro que ya no vamos a necesitar de adaptaciones curriculares, sino específicamente de ajustes razonables. Por otro lado, el trabajo colaborativo es muy importante.
pero hemos hablado desde lo multidisciplinario, lo interdisciplinario y ahora pues hablamos de lo transdisciplinario. Y esa transdisciplinariedad pues hace que nosotros en la educación inclusiva, los profesionales de las diferentes cátedras, de los docentes de las diferentes asignaturas, empecemos a dialogar. Ya no solo para contarnos lo bueno y lo malo que es el estudiante, o ya no solo para contarnos los casos que tuvimos los años anteriores, no, no, sino que busquemos dialógicamente, es decir, a través del diálogo, estrategias específicas entre todos para poder, ¿no es cierto?, llegar a todos los estudiantes de una manera asertiva. Y con esto, pues vamos eliminando las barreras para el aprendizaje y la socialización. Entonces, pues de manera más generalizada, porque en todos estos que les acabo de mencionar vamos a ir puntualizando en cada uno de ellos, ¿sí? A pesar de que es un taller muy cortito, he tratado de generar algunas preguntas que me encantaría que les tomen una fotito o voy a compartir al SEA la presentación para que lo puedan subir y todos tengan acceso. Preguntémonos en cada una de nuestras clases si cumplimos con algunos de esos elementos. Pero en líneas generales, pues inclusión educativa y las mejores estrategias se dan precisamente cuando yo respeto la diversidad de mis estudiantes, cuando utilizo las herramientas de comunicación, las tecnologías de comunicación, información, ¿no es cierto? Cuando yo puedo hacer las adecuaciones curriculares, que no solo se trata de adaptaciones curriculares, y también pues cuando yo manejo como docente diferentes estrategias de enseñanza y didáctica que van más allá de la clase magistral, que van mucho más allá de la conferencia. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a empezar con el primero. Vamos a abrir los micrófonos, por favor. ¿Reconocen esta imagen? A ver, creo que ya se fueron a almorzar. ¿Reconocen esa imagen? Ay, creo que están con los micrófonos apagados. Sí, 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 ya me acabo de dar cuenta. Me acabo de dar cuenta que no están con los micrófonos apagados. Ya, entonces por el chat. Sí, es verdad. Disculpas, me acabo de dar cuenta. Los participantes alzar la mano y les habilitamos el micrófono sin problema. Ya, perfecto. Y si no por el chat, Aarón, si no por el chat, no hay problema. ¿De qué película es esta imagen? A ver, Intensamente. Muy bien, Olga, Intensamente. Muy bien, Intensamente, ¿no? Les cuento como cuña publicitaria, esta es una película súper interesante para reconocer desde las neurociencias cómo funcionan nuestras emociones, ¿no? Entonces aquí tenemos pues el enojo, tenemos la sorpresa y la felicidad, que está, la alegría, perdón, que está generada acá. Tenemos el enfado, el asco, el miedo, y están aquí, ¿no? Entonces... La primera de los elementos que nosotros podemos observar acá es esta educación que emociona, la educación que emociona, ¿no es cierto? Y la pregunta es, ¿cuál es el papel de las emociones en el aprendizaje? Este papel de las emociones en el aprendizaje es clave. Y me voy a ir nuevamente a este saber conocer, mis queridos colegas. Cuando yo no tomo en cuenta las emociones, me quedo estático en este primer pilar. ¿Por qué? Porque lo único que busco es acabar con el libro, con el texto, con la diapositiva y transfiero. Pero no estoy reconociendo las emociones que van surgiendo a lo largo, ¿no es cierto?, de ese momento de interaprendizaje o de ese momento de enseñanza y aprendizaje. Entonces, las emociones son cruciales para aprender. De hecho, como les decía al inicio, la heurística cognitiva, ¿se acuerdan lo que significa? Que nuestro cerebro pues ahorra energía y va relacionando los conocimientos previos con conocimientos límbicos, que son los conocimientos afectivos, y los van relacionando. Y de esa manera pues se van mucho más rápido los conocimientos a la MLP, es decir, a la memoria a largo plazo. Ahora, cuando yo reconozco las emociones, pues reconozco también el hecho de que la información, mis queridos colegas, no pasa directamente a zonas prefrontales, que son nuestras zonas de las decisiones, de los juicios, estas zonas en donde del pensamiento, ¿no es cierto? Estas zonas donde yo tomo las decisiones asertivas. No van directamente acá. Todas esa información pasa por una cernidera, por un tamiz. Yo les digo a mis estudiantes esto. Bueno, imagínense que estamos haciendo un juguito de mora, un delicioso juguito de mora, perfecto. Cuando yo licúo la mora, pero de la fruta, no de la que venden en el súper, de la fruta, yo no puedo tomarme el jugo directo porque tengo que tamizarlo y las pepitas pues las boto, ¿verdad? Pues listo, el cerebro hace exactamente lo mismo con la información. El cerebro tamiza la información
y la dirige directamente a una pequeña estructura que se llama amígdala, que forma parte del sistema límbico, es decir, el sistema de las emociones. Y solo la información que haya o que tenga contenido emocional, que transforme la vida del estudiante, que transforme su colaboración con los otros, se queda o va hacia la amígdala. Y esa información se conecta, ¡pum!, directamente a los lóbulos al lóbulo frontal y zonas prefrontales, y ellas dirigen la información hacia la memoria a largo plazo. Y es la manera en que aprendemos. Lo que estoy diciendo, pues está anclado por las neurociencias, ¿eh? Entonces, Humberto Maturana nos dice, cuando decimos que amar educa, lo que decimos es que el amar como espacio que acogemos al otro, que lo dejamos aparecer, en el que escuchamos lo que dice sin negarlo desde un prejuicio supuesto o desde una teoría, se va a transformar en la educación que nosotros queremos. ¿Sí? Las teorías están ahí. Nuestros estudiantes saben mucho más que nosotros. Ellos pueden googlear, y listo, está ahí, dada. Pero si hay un momento en el que no se puede reemplazar al docente porque nuestra labor es titánica y es muy importante, es precisamente cuando estamos validando los aprendizajes, cuando contextualizamos los aprendizajes y cuando hablamos de una educación que emociona. Ese momento y en este momento, pues las tecnologías no podrán reemplazar al docente, ni siquiera la inteligencia artificial, en este caso. ¿Ok? Entonces, esta educación que emociona, primero, debe reconocer o debe ayudar al estudiante a que conozca sus propias emociones, a que maneje sus emociones, a que use sus emociones, a que reconozca las emociones de las otras personas y a que pueda gestionar las relaciones personales. Estos 5 elementos, pues Daniel Goleman habla como o los relaciona con la inteligencia emocional. Entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Por qué la educación debe emocionar? ¿Cuál es la estrategia para la inclusión de las personas con discapacidad? Y para todos los seres humanos, porque educación inclusiva es inclusión, es educación, perdón, para todos. ¿Cuál es la estrategia? Primero, que sea una educación que valide. Nunca invalide al estudiante, que valide al estudiante. Eso no significa aplaudir cualquier cosa que diga, ¿no? No. Validar significa esto está bien por esto, pero ¿sabes qué? Te equivocaste en esto, por esto, por esto y por esto. Por eso la mejor forma de retroalimentación la mejor forma de validación es retroalimentar las tareas de manera oportuna de nuestros estudiantes. Decirles en qué falló la ortografía, decirles, mira, esto está bien, pero ¿qué tal si le manejas desde acá? O mira, este artículo es de 1990, te cuento que hay un artículo que salió en el 2021, entonces estamos validando. Y no solo el felicitaciones, siga adelante. No, eso no valida. ¿Ok? Validar significa dar toda la explicación, ¿no es cierto?, para que nuestros estudiantes se eduquen en una educación, valga la redundancia, que emociona. Por otro lado, que sea una educación coherente. Yo cuando hablo con los papás y les digo, pues bueno, coherente en límites, ¿no es cierto? Porque si en casa no se grita, pues nadie tiene que gritar. Y porque si en mi clase empieza a las 12:20, yo como docente no puedo llegar 12:25. Porque si en mi clase, pues yo pido puntualidad, lo que yo también debo dar es puntualidad. Esa es educación coherente, ¿no es cierto? Es educación clave, ¿sí? Y por último, pues una educación que valora es una educación que colabora. Es decir, los aprendizajes que sean colaborativos, porque lo que nosotros debemos promover es el saber convivir. A mis estudiantes yo les digo, y siempre me manejo en este término, ¿no? Porque en algún momento me dijeron, profe, usted hace muchísimos trabajos colaborativos porque no quiere calificar tantos, ¿verdad? Entonces yo les decía, no, porque el aprendizaje colaborativo lo que busca precisamente es que ustedes puedan relacionarse y puedan tener un conocimiento mucho más asertivo en cuanto al respeto del otro. Entonces, en los trabajos, por ejemplo, en las tareas, y ese es un tip que les quiero dar, al inicio, pues pongamos todos los elementos cognitivos, pongamos las investigaciones, pero siempre dejemos una parte para la reflexión. Y no pongamos solo el término reflexión, porque el estudiante va a poner yo reflexiono que ta. No, hagamos preguntas para la reflexión. Por ejemplo, antes pensaba que, ahora pienso que. O después de haber leído todo esto, ¿qué he desaprendido? ¿Qué es lo nuevo que tengo que aprender?
¿Cómo promociono la inclusión de las personas con discapacidad? Entonces, son momentos reflexivos que permitan más la reflexión metacognitiva, más que la reflexión propia. Metacognición significa ir más allá de lo aprendido, ir más allá de lo conocido. Es decir, que el estudiante pueda darse cuenta de lo que se da cuenta, que el estudiante aprenda de lo que él aprendió, que el estudiante se dé cuenta de todo lo que ha aprendido y de cómo eso, pues a través de la colaboración, ha transformado su vida. Entonces, aquí tengo 4 preguntas específicas que me encantaría que le hagan un capture, que precisamente van con este primer elemento de la educación que emociona. Preguntémonos, ¿mis estudiantes se sienten motivados a aprender? ¿Mi clase motiva a mis estudiantes a conocerse y a convivir? Mi clase es un espacio que acoge, que valida emociones y responde asertivamente a las preguntas. Y aquí tenemos la famosa empatía educativa. Mucha atención, porque siempre nos han vendido la idea de que tenemos que ser empáticos, ¿no es cierto? ¿Y qué significa ser empáticos? A ver, vamos a responder por el chat. ¿Qué significa ser empáticos? ¿Qué significa ser empáticos? A ver. Es una palabra bien sonada, ¿no? La empatía. ¿Qué significa ser empáticos? Muy bien. Ponerse en el lugar, en los zapatos del otro. Muy bien, Daisy. Muy bien. Pero les tengo una situación. Yo como docente no me puedo poner en el lugar de mis estudiantes. No me puedo poner en los zapatos de mis estudiantes. ¿Saben por qué? Porque calzamos distinto. Y mis zapatos no les queda, ni sus zapatos me quedan a mí. Entonces no puedo ponerme en tus zapatos porque calzamos distinto. Empatía educativa significa eso. No puedo ponerme en tus zapatos porque calzamos distinto, pero lo que sí puedo hacer es acompañarte en tu proceso. Lo que sí puedo hacer es tratar de entenderte y acompañarte en tu proceso educativo. Por eso ya no le vendamos como empatía netamente, ¿no? Porque como docentes y como seres humanos no podemos ponernos en el lugar del otro. Es muy difícil, es muy complejo, y mucho menos cuando hablamos en aspectos docentes o terapéuticos. Entonces, empatía educativa significa, no puedo ponerme en tus zapatos porque calzamos distinto, pero lo que sí puedo es acompañarte en tu proceso educativo. Y aquí estoy para ser comprensivo, para entenderte y sobre todo para acompañarte. ¿Ok? Entonces, ahí se transforma la palabra seguimiento, ¿no? Esta linda palabra que siempre nos venden. Entonces, vamos a hacer un seguimiento. No, 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 no. Yo no tengo que seguir. Yo voy a acompañar. ¿Y cómo es el acompañamiento? Pero Dylan, estás diciendo exactamente lo mismo. No, mis queridos colegas, el lenguaje crea y transforma realidades. Tenía una profesora que me decía, el lenguaje tiene poder, la palabra tiene poder y el lenguaje crea realidades. Ahora, pues yo me inventé un verbo, ¿no? El lenguajear. El lenguajear crea realidades. Entonces, las palabras, pues, tienen especificidades, ¿ok? Ahora les pido que ustedes observen las siguientes imágenes. Vamos al punto 2. Voy a tomar un poquito de agüita. Quiero que... Ay, perdón, las imágenes. ¿A qué hace referencia? Quiero que observen, por favor, estas imágenes. ¿A qué hacen referencia? Biological, psychological, sociological, por un lado. Edad, sexo, genética, filosofía. Por acá hay relaciones interpersonales, socioeconómicos, salud mental, emocional, deseos, expectativas. Y miren por acá. Tenemos un microsistema, mesosistema, subsistema, macrosistema. ¿A qué harán referencia estos dos? Muy bien, a diagramas. Gracias. ¿Qué más? Vamos a escribir por el chat. A ver. No es religión. ¿A las necesidades humanas? Sí, claro que sí. ¿Qué más? Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. ¿Qué más? Bueno, entonces, estos elementos hacen referencia a la construcción biopsicosocial de un ser humano. ¿Por qué? Los seres humanos somos seres biopsicosociales, ¿no es cierto? Estamos compuestos, llamémoslo así, por una esfera biológica que es propia de nuestra edad, nuestro sexo, nuestro género, nuestra genética, ¿no es cierto? Nuestra salud. Una esfera psicológica que forma parte de nuestra salud mental, las expectativas, los deseos y todo esto, este tema grande de la mente y de la psique. Y por último, pues el elemento social, que es uno de los más importantes, ¿no? No quiero decir que el bio no es importante, pero este es importantísimo, porque aquí se basan las relaciones interpersonales, las dinámicas y lo socioeconómico.
La educación tradicional reconoce solo esto, el elemento biológico. Y el elemento biológico ligado a la mente y el elemento psicosocial, psicológico, perdón, ligado a la cognición. Pero ahora la propuesta es que vayamos a este gráfico y reconozcamos que los seres humanos pertenecemos también a contextos. Y estos contextos son contextos de desarrollo que nos permitan precisamente reconocer que el interaprendizaje, ¿no es cierto?, este proceso de enseñanza y aprendizaje, sea significativo, sea ecológico. ¿Qué significa ecológico? No de la ecología, sino que sea contextualizado, que le sirva para su vida, que le permita analizar la realidad del mundo, la realidad de su contexto, su realidad cultural, perdón, y que sea sistémico. ¿Por qué? Porque no puedo cumplir una unidad y listo, una unidad y listo, una unidad y listo, sino que sea integrador. Por eso los famosos proyectos integradores, en donde a través de la heurística cognitiva yo vaya tomando en cuenta todos los elementos, estos prerequisitos, ¿no es cierto?, que en pedagogía se llaman, o también estos conocimientos previos, y que los vayamos haciendo funcionales para la vida. Entonces, este es el segundo punto. Este interaprendizaje que sea significativo para estos seres humanos, que sea ecológico, que tome en cuenta sus microsistemas, sus mesosistemas, sus familias, ¿no es cierto? Su trabajo, sus prácticas, el exosistema, es decir, cómo se encuentran las realidades en este momento, por ejemplo, hoy en pandemia, cómo se encuentran las realidades en el Ecuador y en el mundo, y cómo se dan estos elementos en el tiempo y en el espacio. Eso es que sea ecológico, que sea sistémico, que abarque un montón de situaciones y no solo, por ejemplo, si yo soy docente de mate, no solo las matemáticas, sino cómo eso pues precisamente se contempla en el mundo, en la realidad y qué funcionalidad le da a la vida del ser humano y obviamente a su carrera o a su área de educación. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo me pregunto si realmente las clases o yo estoy generando un interaprendizaje significativo, ecológico, sistémico, funcional? Otra fotito, por favor. Me pregunto entonces, ¿estoy contextualizando el proceso de interaprendizaje a las realidades de mis estudiantes? ¿Conozco la realidad de mis estudiantes o trato de conocer? ¿Estoy generando aprendizajes significativos o solo estoy transmitiendo información? Mis aprendizajes aseguran o promueven el desarrollo de los 4 pilares educativos. ¿Cuáles eran? Saber conocer, saber hacer, saber ser y saber convivir. ¿Los aprendizajes desarrollan solo capacidades o también desarrollan desempeños? ¿Por qué? Porque nosotros en educación pues desarrollamos destrezas, desarrollamos capacidades, pero el momento en que nuestros estudiantes van a la vida real, allá no demuestran capacidades, demuestran desempeños. Entonces, nosotros generamos todo un sinnúmero de laboratorios propios, ¿no es cierto? Donde el docente está, donde estamos los facilitadores, pero cuando el estudiante tiene que salir ya a la práctica real, ¿no es cierto? Realmente se está dando estos desempeños. Entonces, ahí es donde nosotros, pues, a veces hay esa brecha, ¿no? Entre la universidad y la realidad, entre la universidad y la institución, o en este caso también entre las diferentes instituciones educativas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si el estudiante va a reconocer una planta, yo no le voy a mostrar la planta en un dibujo, ¿verdad? Sino que le saco al parque y le digo, mira, aquí está la planta, y la planta tiene estas partes. Entonces, ahí está reconociendo no solo las capacidades de reconocer la planta en un dibujo, sino también de los desempeños, es decir, en la vida real. Y por último, mi currículum, mi sesión de clase está siendo holística, funcional y sistémica o solo cognitiva, desde el cumplimiento. Esta palabra me encanta. El cumplo y a la vez miento o realmente pues estoy generando todos estos procesos. Es difícil, muy complejo, muy difícil. Muy complejo en muchos de los casos, sobre todo si no trabajamos de manera colaborativa, que ya lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, pues estas son las preguntas que les dejo para este elemento. Vamos al tercer elemento, que es el diseño universal y accesibilidad. Y por ahí vi que alguien escribía específicamente lo importante de los accesos, ¿no? Lo importante del diseño arquitectónico, claro que sí. Y esto es lo que yo decía. Una educación inclusiva no parte solo de esto, ¿no? De esto que estamos viendo acá, de la rampa y del braille. No, 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 no. Sino que, pues, una que es menos conocida es esta, que podemos verla aquí. Miren, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que viajar en este momento a China y no hablamos chino mandarín tal vez, pues imagínense que estamos en el aeropuerto
y necesitamos unas escaleras o necesitamos un baño y vemos este tipo de letras. ¿Qué pasó? No vamos a comprender, ¿verdad? Pero para ello, el mundo se inventó, pues precisamente estos pictogramas o estas señaléticas que son universales en muchos de los casos y permiten la accesibilidad cognitiva. Entonces nosotros ya sabemos cuál es el símbolo del baño, sabemos cuál es el símbolo de entrada, el símbolo de salida, independientemente del idioma en el que se encuentre, ¿verdad? Y esto es accesibilidad cognitiva. Y esto, pues, es importante también incluir en las clases, no solo para el símbolo de clase, para el símbolo de aula, para el símbolo de baño, sino también el reconocer que todos los aprendizajes y todo lo que yo estoy impartiendo en mi clase sea accesible para todos mis estudiantes, independientemente de que tengan, por ejemplo, discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad kinestésica o discapacidad o cualquier otro tipo de discapacidad. Por otro lado, tenemos la accesibilidad pues arquitectónica, como la podemos ver acá, y siguiente tenemos pues la accesibilidad sensorial, ¿no es cierto? Que es decir, que de igual manera pues todos mis estudiantes tengan acceso de acuerdo a su sensorialidad, de acuerdo a sus perfiles, pues que tengan acceso a toda la información. Entonces, ¿qué significa esto? El diseño universal y la accesibilidad, este símbolo que está aquí es el símbolo de la accesibilidad universal. Y nos dice que es el grado en que todas las personas pueden utilizar un objeto, ¿no es cierto? Sin visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades técnicas, físicas o cognitivas. La accesibilidad universal y el diseño universal nos dice que es la condición necesaria para la participación de todas las personas, independientemente de las posibles limitaciones funcionales que se puedan tener. Con ello, pues, evitamos, compensamos, neutralizamos las limitaciones que se imponen desde los contextos para posibilitar la realización de las diferentes actividades en la vida diaria de una persona y mejorar de esta manera su autonomía. Es por eso que las ayudas técnicas son apoyos que proporcionan la igualdad de oportunidades, autonomía y calidad de vida mediante el acceso a bienes, procesos que ya están en uso por la comunidad. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de accesibilidad, pues precisamente se plantea como un derecho, ¿no es cierto?, que implica también el acceso a las escuelas, a las universidades de todos los niños, niñas, adolescentes, adultos, seres humanos, independientemente de su situación de discapacidad o no. ¿Ok? Entonces, dentro de este acceso universal, pues también tenemos el diseño universal para el aprendizaje. Esta infografía la encontré y me gustó muchísimo. Y este diseño universal para el aprendizaje lo que busca precisamente es proporcionar la igualdad, la equidad y la oportunidad. Y se basa en los nuevos conocimientos sobre cómo funciona el cerebro, las tecnologías y los medios que están para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Este diseño universal de aprendizaje, mis queridos colegas, tiene tres principios interesantes, que son proporcionar diferentes maneras de representación, por ejemplo, proporcionar múltiples maneras de expresión-acción y proporcionar diferentes maneras de comprometernos. Y como pueden darse cuenta, se manejan tres redes neuronales, ¿no es cierto? Tres redes de interconexión neuronal, que son los ámbitos afectivos, los ámbitos estratégicos y los ámbitos de reconocimiento. Entonces, dentro de los reconocimientos, pues ya estamos hablando de zonas parietotemporales, de los estratégicos zonas frontales y pues los afectivos, obviamente, el sistema límbico. ¿Ok? Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Está como complicado, ¿no? Significa que para nosotros atender a la diversidad, ¿no es cierto? Hay una nueva metodología que es este diseño universal del aprendizaje. Lo que busca es diferentes formas de motivación, es decir, diferentes formas para captar el interés de mis estudiantes, diferentes formas para mantener el esfuerzo y la persistencia y sobre todo para generar la autorregulación. Un ejemplo, el momento en que yo quiero captar la atención de mis estudiantes, por ejemplo, voy a estudiar el tema de discapacidad y yo subo un podcast de discapacidad, un video que hable de la discapacidad, dos lecturas que hablen de la discapacidad y una entrevista. Y le digo, no le pido al estudiante leer los 5 elementos, ¿no? Le pido a mi estudiante leer uno de ellos o visualizar uno de ellos. Y con eso, pues, capto el interés. ¿Y qué estoy generando o qué estoy valorando? La motivación que ellos tengan. Habrán seres humanos que no les guste tanto leer, pero a través de un video, pues, lo van a poder observar todo este elemento que estoy tratando. O habrá estudiantes que, pues, no les guste observar y, pues, que sean un poquito más reflexivos y les guste más la lectura. Pues bueno, ahí estoy en la posibilidad de generar esta forma de captar interés. Y esto mismo viene dentro de múltiples formas de representación, ¿no es cierto? Porque yo la información no la estoy representando solo. A ver, lea de la página 5 a la 15 y ya está. No, ¿verdad? Sino que el diseño universal del aprendizaje pues me permite decir que
De esta misma página a tal página, pues hay un podcast. Y de esta misma página a tal página hay un audio. Usted puede leer cualquiera de los tres elementos. Entonces, la persona con discapacidad visual puede leer, puede escuchar el podcast, tal vez porque el libro no tiene una tiflotecnología, es decir, un sistema audible, ¿verdad? Y la persona con discapacidad auditiva tal vez no necesita puede leer, pero también puede ver un video porque va a estar con subtítulos abajo. Entonces, esas son las diferentes formas de representación que ya no va a hacer que yo haga adaptaciones curriculares, sino directamente ajustes razonables. Entonces, en las múltiples formas de representación, lo que yo voy a proporcionar son diferentes formas para la percepción, para el lenguaje y los símbolos y sobre todo para la comprensión. Y finalmente, la acción y la expresión. Y aquí sí vamos a desaprender, ¿se acuerdan? Conozcan un millón de teorías y conozcan todas las técnicas, pero al momento de conocer un alma humana, recordemos que somos otra alma humana. A nosotros, no a todos nos gusta escribir. Y no a todos nos gusta hacer mapas mentales. Y no a todos nos gusta hacer infografías ni videos. Entonces, yo puedo proporcionar diferentes formas de expresión para mis estudiantes. Así como promocioné diferentes formas de captar su interés y diferentes formas de percepción de la información, yo puedo captar diferentes formas en las que ellos pues realicen y expresen sus tareas. Ah, pues bueno, van a tener 4 posibilidades para presentar el resumen de este texto. Pueden hacer un podcast, pueden hacer un TikTok, pueden hacer un mapa mental o pueden hacer un resumen. Los 4 van a tener la misma validez, pueden presentar el que ustedes lo deseen. Entonces, de esta manera, pues yo estoy generando cómo aprende el cerebro y de esta manera, pues estoy generando pautas de acción y expresión, ¿no es cierto? Entonces, proporcionar múltiples opciones para la acción física, para la expresión y comunicación, y esto va a promulgar, pues no solo la motivación y la representación, sino también la generación de habilidades y funciones ejecutivas. Con este ejemplo, pues va a estar un poquito más claro esto. Entonces, cuando yo quiero una implicación experimental, experiencial, sobre todo desde la Flipped Classroom, que es lo que estamos manejando por temas actuales, ¿no? En temas de pedagogía, por ejemplo, yo puedo generar juegos y simulaciones interactivas, experimentos, proyectos colaborativos, por eso el famoso ABP, el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en problemas, pues son muy interesantes y son herramientas realmente inclusivas. Actividades artísticas que son muy importantes, ¿no? Por otro lado, pues puedo generar videolecturas, audiolecturas, sitios web enriquecidos, chats online. Cuando yo quiero crear significados, ¿sí? Puedo generar test, puedo participar a través de redes sociales, podcasts reflexivos, puedo generar blogs, ¿no es cierto? Y cuando yo quiero, pues, que se haga demostración y aplicación, pues puedo presentar proyectos creativos y muy personalizados. Eso sí, por favor, que las rúbricas siempre estén muy bien estructuradas para que los estudiantes conozcan. Y si podemos hacerles participar a nuestros estudiantes en la creación de las rúbricas, pues eso también es un ejercicio súper validante y súper interesante en el diseño universal del aprendizaje. Aquí Dylan, tenemos algunas pautas. Dylan, perdón que te interrumpa, nada más para recordar, nos quedan cerca de 25 minutos y Perfecto. también quisiera nada más recordarles a quienes nos acompañan que pueden empezar ya a dejarnos sus preguntas porque tendremos unos 10 minutos para contestar preguntas al final de la intervención de Dylan. Eso nada más, Dylan, para ir manejando los tiempos. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias, Diego. Entonces, estas pautas de diseño universal para el aprendizaje, pues las tenemos acá. Es una infografía que solo la traje para que ustedes puedan observar cómo a través de la utilización de múltiples formas de representación, de expresión y de motivación, pues vamos creando todo un elemento educativo extremadamente amplio en donde no solo se incluyen las personas con discapacidad, sino en donde se favorecen todos nuestros estudiantes, porque repito, la educación es para todos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de accesibilidad, me tengo que preguntar o me tengo que hacer estas preguntas, ¿no? Analizo y considero todas las barreras que impidan o condicionen la accesibilidad a mis estudiantes, es decir, no solo la accesibilidad física, sino cognitiva, sensorial y lingüística. Y esto tendríamos que trabajarlo no solo los docentes, ¿no es cierto?, sino también las autoridades y toda la comunidad educativa. A ver, porque si hay barreras físicas y si hay barreras cognitivas o sensoriales o lingüísticas, pues ahí ya nos estamos hablando de inclusión educativa. Utilizo técnicas, por ejemplo, ajustes razonables o de acceso para que mis estudiantes puedan ser incluidos en clases. En el primer video vimos nosotros, pues específicamente el lenguaje señado, ¿no es cierto? Ese es un ajuste razonable. El niño tal vez no podía participar. ¿Por qué? Porque pues no escuchaba y no podía hablar. Era una persona con sordera profunda, ¿no es cierto? Prelocutiva, porque no desarrolló el habla, la sordera llegó primero antes del desarrollo del habla.
Entonces, el ajuste razonable fue pues utilizar el SAC, este sistema aumentativo y alternativo de comunicación, que es el lenguaje de señas. Entonces, utilizo estas ayudas técnicas para que mis estudiantes puedan estar incluidos en mis clases. Utilizo múltiples formas de presentación de la información o solo lo hago a través de diapositivas y ya está. Utilizo los conocimientos previos, es decir, manejo la heurística cognitiva, es decir, reconozco los conocimientos previos. Utilizo múltiples formas de expresión en las tareas y evaluaciones, o es el mapa mental y el mapa mental y el mapa mental y ya está. Utilizo múltiples formas de motivación ante los intereses de mis estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, motivo la autorregulación. ¿Ya? Y finalmente, pues, conozco el DUA y trabajo con los ajustes razonables. Estas son algunas de las preguntas que podemos hacernos dentro de este parámetro. Ahora vamos con la formación de equipos y la pregunta que siempre me hacen a mí es, ¿cuál es el mejor? ¿Ok? El elemento colaborativo es muy importante dentro de estos ámbitos pedagógicos. ¿Por qué? Este elemento colaborativo nos permite reconocer a nosotros, ¿no es cierto? Que todo lo que nosotros vamos creando no puede ser realizado solo por un docente. Entonces, antes se creía que cada profesional debía trabajar de manera aislada entre todos, centrando al alumno como centro del proceso, ¿no? Entonces, por un lado trabajaban los médicos, por otro los terapeutas, por otro los psicólogos y por otro los docentes. Perfecto. Ese es el ámbito multidisciplinario. Poco a poco se fue hablando de una educación interdisciplinaria. ¿Qué es la interdisciplinariedad? Precisamente en el que los estudiantes la educación va generada desde un elemento centrado en la persona, esta persona que es el estudiante, pero ya poco a poco se va tomando en cuenta las características de la familia, las características de los ámbitos terapéuticos, las situaciones médicas de los estudiantes, y los docentes pues van como que acoplándose a este estudiante. Importante. Pero como pueden darse cuenta, entre ellos no hay comunicación, ¿sí? No hay comunicación. A veces el estudiante llega solo con el informe y ese informe hace que nosotros tengamos que hacer la adaptación curricular y ya está. ¿Listo? Hoy se habla de la transdisciplinariedad. Esta transdisciplinariedad que ubica ya no solo al estudiante, sino que el estudiante vive en un contexto primario en el que se denomina familia. Y esta familia es muy importante en el ámbito educativo. Hay muchas estrategias para que las familias puedan colaborar y puedan formar parte de estos procesos educativos de nuestros estudiantes. Sin embargo, pues es importante que nosotros como docentes y que nosotros como comunidades educativas, por favor, porque esto no es solo de docentes, sino de comunidades educativas, vayamos dialogando, que no el estudiante solo no presente el informe y ya está, sino que vayamos dialogando entre todos para analizar fortalezas y posibles estrategias que beneficien el aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, aquí está más o menos desde una adaptación de Cintia Borja, específicamente los elementos que nosotros trabajamos dentro del ámbito colaborativo y transdisciplinario en la educación inclusiva. Lo disciplinario, como pueden ver, es la educación tradicional, es decir, cada área maneja su lado, ¿no es cierto? Entonces, el profesor de mate no tiene ni idea de lo que hace el profe de literatura y no tiene ni idea de lo que hace el profesor de sociales, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de lo multidisciplinario, en cambio, pues cada una de las áreas van generando ciertas conversaciones, pero todavía hay límites entre las áreas, es decir, yo no puedo opinar sobre el área de acá ni puedo sugerir nada porque no es mi área de competencia. Entonces aquí está llamado a la experticia, la multidisciplinariedad genera esa experticia. Zapatero a tu zapato, pero no puedes opinar de lo de acá porque no importa. Sí, lamentablemente la superespecialización ha hecho eso, ¿no? Ha hecho que nosotros pues nos especialicemos en esto tanto que no podamos opinar de lo de acá. Y no se trata porque eso genera competencia, ¿ok? La competición. Y no se trata de la competición en educación, sino se trata de la colaboración. No es de quién sabe más, sino quién aporta más, ¿no es cierto? Quién genera más diálogo. Y eso pues se logró mucho con el ámbito interdisciplinario. Es decir, limar estas asperezas, como pueden ver acá, estos límites ya tienen más poros y que permitan pues comunicarse entre los diferentes profesionales buscando el bienestar del estudiante. Y finalmente la transdisciplinariedad es generar una nueva mirada. En la Universidad de La Coruña, en donde yo pude hacer prácticas pedagógicas, específicamente en una asignatura, nosotros trabajábamos con un tutor de centro. ¿Qué significa esto? Que todos los profesores de las diferentes áreas de las carreras, pues hablábamos con un tutor, más o menos como un mentor. Y este mentor, pues se encargaba de generar todas las estrategias que nosotros lo hacíamos en reunión de equipo por estudiante. Eso es muy importantísimo, muy complejo también, pero vamos generando como un análisis de caso por caso en el que el estudiante no tenga que estar pues hablando
hablando con el profe de A, con el profe B, con el profe C, con el profe D, porque es muy desgastante y llegamos a la revictimización, ¿no es cierto? Sino que haya una persona específica que se encargue de ese caso y esa persona sea el interlocutor de todos los demás docentes para facilitar el cambio y para facilitar el trabajo colaborativo. Esa es la transdisciplinariedad que hoy estamos hablando en educación inclusiva a nivel mundial. Entonces, ¿qué buscamos con la transdisciplinariedad? Pues es un modelo centrado en la persona y en su familia, es un paradigma centrado en la familia y en la funcionalidad, permite la autodeterminación y los entornos naturales, permite la eliminación de los límites de las disciplinas, mayor interés en el desempeño y en las capacidades, pues hay intervenciones en ambientes naturales desde la funcionalidad, ¿no es cierto? Hay atención de los facilitadores y eliminación de barreras, porque va a promover la inclusión y la equidad, y se habla de estrategia, no se habla de estrategias, ¿no? Sino se habla de prácticas reflexivas. Y esto, colegas, es muy importante, les cuento, porque siempre estamos hablando de las estrategias. Entonces, por ejemplo, cuando yo me he encontrado con profes, Dylan, dame estrategias o cómo hacemos estrategias. No, ya no hablemos de estrategias, hoy hablemos de prácticas reflexivas. ¿Por qué? Porque una estrategia es la que me dice un libro. Y el libro, por ejemplo, aquí me dice garantizar la accesibilidad a los espacios físicos. Yo eso, ¿cómo contextualizo? Realmente a Gabriela, a Pepito, a Juanito y a María, que tal vez tienen diferentes discapacidades. ¿Cómo lo contextualizo? Es la gran pregunta, ¿no es cierto? En cambio, las prácticas reflexivas me permiten a mí reconocer cada uno de los casos y estos casos que sean específicos y contextualizados a la realidad de cada uno de nuestros estudiantes. Por eso, en los currículos, en muchos de los casos, ya no se habla de estas estrategias, ¿no? Cuando hablamos del programa de éxito estudiantil, ya no deberíamos hablar de estrategias, sino de prácticas reflexivas para el éxito estudiantil. Y ahí sí vamos a ir viendo, porque yo no puedo hacer un copy-paste de todo lo que hago con todos mis estudiantes, no, sino que voy a ir contextualizando para cada uno de ellos y para los diferentes casos, ¿ok? Entonces, finalmente llegan los ajustes razonables y las ayudas técnicas. ¿Qué son estos ajustes razonables y estas ayudas técnicas? Pues estas van a promover el acceso, van a eliminar las barreras y van a estructurar los ambientes, que eso es algo muy importante, ¿ya? ¿Me van a dar un segundito, por favor? Porque se me está apagando el computador. Mil disculpas. Mil disculpas, por favor. Ay. Tranquilo, Dylan. Y mientras Dylan, por supuesto, afina estos detalles, no olviden, pueden dejar las preguntas que serán obviamente resueltas al final de la presentación. Ya tenemos un par de preguntas y también un par de comentarios. Pueden seguirlos dejando, por favor. Dejen todas las preguntas, por favor, y si no alcanzamos ahorita, yo me comprometo a luego a través de un mailcito, pues poder responder, ¿ya? Entonces, mis queridos colegas, muchas gracias y disculpas por este desfase. Entonces, estamos hablando de los ajustes razonables y las ayudas técnicas, ¿ya? Y esto es precisamente todo lo que tal vez ustedes esperaban dentro de este taller, ¿no? Es que hacemos, por ejemplo, con un estudiante con discapacidad auditiva. Estas estrategias que traigo acá son de libros, no son contextualizadas, son algunas prácticas que se pueden generar, por ejemplo, para estudiantes con discapacidad auditiva, hablar sin sobrearticular de manera clara y sin exagerar, estructuración de ambientes y rutinas, evitarse tapar los labios o la cara, ¿no es cierto? Utilizar gestos de apoyo, que es algo muy importante. Por ejemplo, yo cuando tengo estudiantes con discapacidad auditiva, generalmente, o con hipoacusia, con una capacidad auditiva un poquito limitada, pues yo primero quedo con el estudiante y le digo, verás, cuando me tope la nariz, significa que voy a enviar una tarea y tienes que estar muy atento. O cuando me tope la oreja, significa que hay algo muy importante de la clase que tienes que, pues, estar atento, ¿no? Entonces, o atenta. Entonces, yo estoy dando mi clase como en este momento y digo, bueno, es importante que evitemos taparnos los labios o la cara y pues que hablemos con frases sencillas y gramaticalmente correctas. Entonces, los estudiantes, los demás, no tienen idea de por qué yo me estoy tocando la oreja o la nariz, pero sin embargo es muy significativo un gesto de apoyo para mi estudiante con discapacidad auditiva, por ejemplo. Estas estrategias también se utilizan en el TDAH. ¿Ok? Situar al estudiante junto a un compañero oyente que se muestre pues un poco más empático. Una estrategia metodológica muy bonita en esta es el estudiante embajador. El estudiante embajador, así como vemos profes embajadores, pues hay estudiantes embajadores también. Estos estudiantes embajadores son los que nos ayudan en el aula de clase precisamente con los chicos que tienen alguna discapacidad, precisamente para que
la enseñanza sea un poquito más asertiva, ¿de acuerdo? No significa darle el rol de acompañante, no, de embajador, que significa pues acompañarle empáticamente, ¿se acuerdan de la empatía? Acompañarle empáticamente en este proceso. Luego tenemos los apoyos para estudiantes con discapacidad visual, por ejemplo, que las puertas deben estar siempre abiertas para su fácil detección, evitar obstaculizar el paso, la estructuración de ambientes y rutinas es muy importante, utilizar programas informáticos tiflotécnicos, por ejemplo, como el sistema JAWS, no sé si ustedes lo han visto, es este sistema que se ubica en las computadoras y pues los estudiantes tienen acceso audible a todo lo que hagan en el computador. Entonces, este es el sistema JAWS. Materiales con audiodescripción, que es muy importante, es decir, ir audio describiendo auditivamente todo lo que está ocurriendo en una diapositiva, en una clase. Elementos táctiles son muy importantes. Se debe promover, por ejemplo, el uso correcto del bastón, ¿no es cierto? Ubicar un espacio en un espacio distinto al estudiante, un espacio asequible. No utilizar términos, por ejemplo, como el ven acá o ándate allá o ahí, o mejor es mejor decir a tu derecha, junto al pizarrón, cerca de la silla, etcétera, ¿no? Y evitar la sobreprotección. Eso es algo muy importante y no solo en la discapacidad auditiva, sino en todas las discapacidades. Evitar la sobreprotección. El momento en que yo estoy sobreprotegiendo, no estoy siendo asertivo con mi estudiante y le estoy eliminando dos derechos, su autonomía y su autodeterminación. La sobreprotección es una negligencia que puede ser inclusive en muchos de los ambientes reconocida como violencia. Entonces, por favor, la sobreprotección pues no es importante. Si el estudiante necesita ayuda, el estudiante nos va a hacer saber, ¿ok? No asumamos que la ayuda la debemos dar porque sí, sino si la ayuda la requiere el estudiante, pues la va a querer, lo va a solicitar. Eso, en cuanto a la discapacidad intelectual, pues vamos a incentivar la participación, vamos a evitar la sobreprotección y ayudar solo si es necesario. Vamos a ir estructurando los ambientes. ¿Cómo yo estructuro el ambiente? Por ejemplo, presentándole la agenda del día. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Entonces yo como profe no digo, ¿en qué nos quedamos? Sino digo, miren, para esta clase les doy la bienvenida y aquí está, vamos a ver esto y esto. ¿Listo? Entonces ahí yo estructuro ambientes, ¿no? Vamos a ver un nivel adecuado de exigencia, vamos a facilitar experiencias que desarrollen la autodeterminación y el poder de decisión, vamos a tener una división secuencial de las actividades, buscar actividades en entornos en los que el estudiante pues interactúe socialmente y vamos a utilizar un lenguaje correcto y sencillo, muchas frases cortas y vamos a enfatizar en la entonación. Son elementos importantes para la discapacidad intelectual. Para la discapacidad física, pues es importante contar con alguien que se encargue de la movilización del estudiante si no es posible que se desplace por él mismo, ¿no? Vamos a retirar los obstáculos de los espacios para que los estudiantes transiten. En caso de parálisis cerebral, se puede utilizar los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, ¿sí? Por ejemplo, los pictogramas. No sé si pueden observar aquí. A ver, sí. Por ejemplo, estos son pictogramas que yo utilizo con mis estudiantes con parálisis cerebral. Por ejemplo, les digo, bueno, hola, y hoy vamos a estudiar, vamos a trabajar o vamos a comer, ¿ya? Entonces, estos son parámetros que, bueno, se van a ir realizando conjuntamente con las áreas de bienestar estudiantil. Podemos utilizar materiales, lápices, por ejemplo, de preferencia triangulares, hablar de frente y a la altura de los ojos sin sobreexagerar para garantizar también que entendió la instrucción y que se pueden y que le pueda realizar las actividades que se han planteado, ¿no? Y presentar, por ejemplo, las tareas del lado contrario al que el estudiante generalmente suele inclinarse, ¿no? Entonces, si inclina mucho a la derecha cuando está sentado, pues yo le presento mi tarea por la izquierda y de esta manera viceversa, ¿no? Finalmente, vamos a ver los apoyos para las personas con trastorno del espectro del autismo. Las personas con trastorno del espectro del autismo generalmente requieren un maestro de apoyo, ¿de acuerdo? Es importante que utilicemos técnicas de modificación de conducta como el encadenamiento hacia atrás. ¿Qué significa el encadenamiento hacia atrás? Que yo de una actividad piense, le divida en actividades pequeñitas para que el estudiante pueda ir cumpliendo con esas actividades pequeñitas que formen la actividad más grande, ¿ya? Se requiere, por ejemplo, utilizar pictogramas en muchos de los casos cuando hay un compromiso lingüístico, que son los SACs, los sistemas argumentativos y alternativos de comunicación. Voy a compartirles un link en este momento de Arasac. Arasac es un portal aragonés gratuito
Arasac es un portal aragonés gratuito que nos permite pues la generación de pictogramas para estudiantes con trastorno del espectro del autismo, compromiso intelectivo y compromiso cognitivo, perdón, lingüístico a nivel de comunicación expresiva y no y receptiva, ¿no? Entonces, aquí está Arasac, ustedes pueden mirarlo y es ahí de donde yo saco todos estos pictogramas que trabajo con los niños con discapacidades en la institución educativa. Entonces eso pues es muy interesante, sobre todo en trastornos del espectro del autismo. ¿Sí? Finalmente, ay, me olvidé de compartir con audio porque ahorita vamos a ir ya llegando a la parte final del taller y ahora sí quiero mostrarles, pedirles un favor, ¿ya? Todos y todas a través del chat vamos a poner nuestro color favorito. Vamos al color favorito. Vamos al color favorito, por ejemplo, mi color favorito es el azul, como pueden observar mi camisa. Mi color favorito es el azul. A ver, de ustedes, el rosado, gracias Cami, el azul, el negro, el blanco. A ver, nos dicen que el negro y el blanco no son colores, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí son. Blanco, el verde, muy bien, el fucsia, el negro, el celeste. Qué chévere, todos están atentos. Muchas gracias. El rojo, el azul, el negro. Qué interesante. Ahora les quiero hacer una pregunta. El color de las flores. ¿Ustedes han escuchado del color pajarito? ¿Sí o no? ¿El color pajarito? Algunos tal vez sí. Por ejemplo, en Ecuador es bien interesante, ¿no? Como nosotros ponemos los colores a las frutas. Por ejemplo, mi habitación es de color durazno y la casa en donde vivo es de color crema, ¿sí? Entonces, ¿han escuchado del color pajarito? Algunos dicen no, algunos dicen sí. Ahora les hago otra pregunta. ¿Han escuchado del color abejita? ¿Pero qué estás diciendo, Dylan? ¿Cómo que el color abejita? Sí, ¿han escuchado del color abejita? No. Bueno, ahora la última pregunta. ¿Han escuchado del color campo? No, ¿qué dices? Algunos me mandan ja, 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 ¿no? Bueno, vamos a ver que en una realidad de vida esos colores existen. Atención, por favor, al siguiente video. Bien, chicos, silencio ya. Para mañana quiero que me escribáis una redacción de la longitud que queráis, pero el tema tiene que ser el siguiente. Los colores de las flores. Okay, now close your books, pick your things and line up. Diego, ¿cómo vas a hacer la redacción? No sé, me pondré a investigar, supongo. Mira, Diego, las margaritas son amarillas, las rosas son rojas, las violetas son violetas. Javier, empieza la lectura. Con 10 cañones por banda, viento en popa, toda vela, no corta más, no vuela, un velero mercantil. ¿Quién quiere seguir leyendo? Alex. Mira, Diego, creo que lo mejor, estoy segurísima de que algo se te va a ocurrir. Vale. Color, buscar componentes del color es una percepción visual que se genera en el cerebro al interpretar las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores de la retina. ¿Fotorreceptor? Los colores de las flores, ¿eh? Pues a ver cómo sales de esta. Y entonces el caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Y el pajarito A ver, le dijo... mamá, repíteme esa parte. El caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Venga, mamá, corre, que tengo una idea. Escucha, Diego.
color es una percepción visual que se genera en los fotorreceptores. Las amarillas son las margaritas, que tienen un tallo muy largo. Mi hermana la usa para jugar al me quiere, no me quiere. Mi madre dice que no las arranquemos, porque son difíciles de encontrar. Muy bien, Javi, quizá un poquito larga. Bien, ¿quién quiere salir ahora a leer la suya? Diego, ¿te animas tú? Venga. Las flores son de color pajarito y hay muchos colores de flores. Por eso hay tantos pajaritos, porque hay un pajarito para que cada flor tenga su color. También hay flores color abeja o color vaquita del campo. En el campo de... Muy bien, ahora la pregunta es, entonces, ¿existe el color pajarito? ¿Existe el color vaquita del campo? Respondamos por el chat. ¿Existe el color abeja? Sí, ¿verdad? Wow, sí. Tal vez para nosotros, pues no. Pero para las realidades humanas, existen. Y no se puede hablar, ¿no es cierto?, de patología. No se puede hablar de alucinación. Se puede hablar de realidades humanas. Y ahí está, como bien lo dice Alejandro, ahí todo se haría relativo. Claro que sí. Ahí todo se haría relativo porque la diversidad hoy por hoy es la norma. ¿Ok? Vamos a continuar. Muchas gracias. Entonces, con todo lo que hemos generado, pues vamos a ir evaluando un poquito lo que hemos aprendido. ¿Qué necesidad educativa, qué necesidad específica de apoyo educativo tiene Diego? A ver, ¿qué necesidad pudieron observar? ¿Qué necesidad pudieron observar en Diego? En otras palabras, ¿qué discapacidad pudieron observar en Diego? Discapacidad visual. Muy bien, Daisy. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué facilitadores para el aprendizaje tuvo Diego? ¿Qué facilitadores? ¿Qué facilitadores para el aprendizaje tuvo Diego? Esperemos la resistencia y participar, pues adelante también. Muy bien, tuvo un lector automático. Ahí. Muy bien, ese es el sistema JAWS. Gracias. ¿Qué otro facilitador pudieron ustedes reconocer? Otro facilitador, aparte de lector automático. La naturaleza, claro que sí, los ambientes contextualizados. Los docentes, ¿no es cierto? Nunca le rechazaron. Y la docente nunca dijo, bueno, tú como no puedes ver el color de las flores, pues vas a hacer lo que tú crees que puedas hacer. No, no, no. La tarea era exactamente la misma. Exactamente la misma. Pero ahí estaba el diseño universal del aprendizaje. Ahí estaba el ajuste razonable. En otras palabras, bueno, lo que es integración, ¿no? La adaptación curricular. Pero estuvieron facilitadores los padres, los maestros, los compañeros, como bien lo dice Bernarda, sus pares de Ili. Claro que sí. El apoyo de su madre y de sus amigos, como lo dice Alejandro. Muy bien. Ahora, ¿qué barreras para el aprendizaje pudo haber tenido Diego? ¿Qué barreras para el aprendizaje pudo haber tenido Diego? Muy bien, la comunidad educativa, nos dice Ruth. ¿Qué barreras? La exclusión, claro que sí. De repente, pues no, aquí no se recibe estudiantes con discapacidad visual, lo sentimos mucho. Pudo haber ya tenido ahí una barrera para el aprendizaje y la participación, ¿no? Y finalmente, ¿qué estrategias para el aprendizaje y la participación se podrían incluir? Si ustedes tuvieran un Diego en su clase, ¿qué incluirían? ¿Qué incluirían? Si ustedes tuvieran un Diego, un chico con discapacidad visual, ¿qué podrían incluir? Muy bien, ciencia y tecnología, claro que sí. ¿Qué más? ¿Qué más, qué más, qué más? A ver, ¿qué más podrían incluir? De lo que hemos visto. Audios, sonidos, sí. Y tal vez el diseño universal del aprendizaje. Y tal vez una pedagogía centrada en Diego.
y tal vez por ahí una manera diferente de percibir la cognición. Un embajador, los cuentos, sí, claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, entonces para finalizar, simplemente quiero recordarles que los centros educativos, independientemente del área en el que trabajemos y de la edad evolutiva en la que nos centremos, nosotros producimos subjetividades, construimos y ofrecemos realidades, construimos modelos de salud, claro que sí, aunque no lo crean, los centros educativos construimos modelos de salud, construimos condiciones de humanización y aspectos vinculares, y construimos formas para crecer y creer con los otros. Entonces, calidad educativa de la escuela inclusiva significa que no clasificamos a estudiantes según sus faltas y sus diagnósticos, o por lo menos que lo que no pueden hacer o alcanzar. Nosotros reconocemos aquello que puede hacer cada aprendiz. Brindamos ocasiones de encuentro y desarrollo con eso que cada uno puede, es decir, el trabajo colaborativo. Promovemos el aprendizaje subjetivo, resignificamos el valor social del concepto de discapacidad y pues manejamos el concepto aprendiente, es decir, se traslada el problema de aprendizaje al problema de la enseñanza. Y es ahí donde los docentes pues empezamos a reflexionar. Finalmente, entonces el reto está, mis queridos colegas, mis queridos estudiantes, a todos los participantes, el reto está. Ok, estoy escuchando a Dylan. E integral. Entonces, finalmente, para concluir, quiero citar a Samantha Orbey, que nos dice: colegas especiales, esas actividades tienen una taza y una olla. Angelitos abren el cielo y enfermos hay en los hospitales. Capacidades especiales tienen los superhéroes. Cuando quieras referirte a una persona con discapacidad, solamente di eso, persona con discapacidad, o mejor aún, llámala por su nombre. Entonces, pues bueno, con buena actitud, esperanza y respeto, abramos las puertas, no para dejarlos pasar, sino para darlos la bienvenida e invitarlos a volar. Inclúyete, inclúyelos, es tiempo de crear una educación de calidad. Y recuerden, cordialmente invitados, si un cambio de lentes mejora tu vista, un cambio de pensamientos siempre mejorará nuestra vida. Muchísimas gracias.